Hay motivos por los cuales Bulgaria lleva un tiempo apareciendo en los titulares de las noticias y me temo que en muchas de las ocasiones no son precisamente por cosas muy positivas. Y es que Bulgaria está bastante mal. Sin ir más lejos, es el país de la Unión Europea que menos porcentaje de la población ha vacunado contra el coronavirus, es uno de los países de la UE con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, con más de un quinto, también es uno de los países con mayor tasa de defunción del mundo entero, no de Europa tan solo. Tiene un bloqueo político importante, de hecho tuvieron que repetir elecciones este año y la gobernanza del país pinta más bien complicada y además tiene el peor PIB per cápita de toda la Unión Europea. Por todo esto, Bulgaria está catalogado, en términos generales, como el país más pobre de la Unión Europea. Entonces, claro, cuando nos encontramos con que un país está en esta situación, lo primero que nos solemos preguntar es ¿por qué les ha ido tan mal? ¿Qué demonios han hecho? Y además, ¿cómo es posible que hayan llegado a esta situación estando dentro de la Unión Europea? Pues vamos con el vídeo y empezamos a responder. Comencemos por la Segunda Guerra Mundial. En este conflicto, Bulgaria intentó mantenerse neutral de primeras, pero al final se acabó alineando con las potencias del eje, es decir, con el bando de Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, lo curioso es que Bulgaria nunca llegó a declarar la guerra a la Unión Soviética. Y, además, el rey búlgaro de aquel entonces, Boris III, destacó por haber mostrado cierta resistencia a la Alemania nazi, a pesar de que estuvieran en ese bando. De hecho, Bulgaria se encargó de proteger a su población judía para que no fuesen deportados como pedía Hitler. Y, más tarde, en 1943, Boris III murió con sospechas de haber sido asesinado precisamente por no ceder ante las peticiones alemanas. Esto comenzó a agitar el panorama político en el país y, según la guerra se iba volviendo en contra de Alemania, el gobierno búlgaro decidió cortar con las potencias del eje y acercarse a los aliados, o sea, al bando opuesto, al de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero esto no evitó que a finales de 1944 la Unión Soviética ocupase Bulgaria y, con todo el jaleo que había en el país, se dio un golpe de estado y tomó el poder el Frente de la Patria, un movimiento comunista que simpatizaba con la Unión Soviética. Tras el fin de la guerra, Bulgaria quedó bajo influencia de la Unión Soviética, siendo un estado satélite suyo e incluso firmó el Pacto de Varsovia, que era un acuerdo de cooperación militar con la Unión Soviética y otros países afines. De hecho, Bulgaria intentó, incluso hasta en 2 ocasiones, incorporarse a la Unión Soviética, pero fue rechazada. Y si tenemos que resumir la etapa de Bulgaria hasta los 90, cabe destacar que en el país se llevaron a cabo purgas de todos aquellos que estaban en contra del comunismo, y esa gente fue condenada a muerte o deportada a campos de concentración y de trabajo. También es cierto que su economía y calidad de vida mejoró bastante, y que el país dejó de depender tanto del sector agrario y se industrializó a tope. Pero a finales de los 90, según el comunismo iba debilitándose en Europa, en Bulgaria comenzaba a haber un cambio. El Partido Comunista, que había estado gobernando en el país, estaba muy debilitado ya, y unas manifestaciones masivas en Sofía, la capital, hicieron que renunciase a su monopolio de poder. Por ello, en junio de 1990, tuvieron lugar las primeras elecciones libres en Bulgaria, y las ganó el Partido Socialista, que nació del ala más moderada del Partido Comunista. Al año siguiente se adoptó una nueva constitución que, básicamente, reducía los poderes del presidente y hacía que el primer ministro tuviese que rendir cuentas ante el Parlamento. Y así fue como Bulgaria transitó desde una república unipartidista a una democracia parlamentaria. Y en ese momento también tocó renovar la economía. Por ejemplo, se legalizó la iniciativa privada en el país, pero este nuevo sistema no mejoró tanto la calidad de vida ni aceleró el crecimiento económico como se pretendía. De hecho, el promedio de la calidad de vida y el rendimiento económico fueron inferiores en comparación con la época del comunismo. Por ello, a finales de los 90, se introdujo un nuevo paquete de reformas para volver a tener ese crecimiento económico. Y bueno, como consecuencia, entre el año 2000 y el año 2006, el PIB de Bulgaria se multiplicó por 4. Con esta situación, Bulgaria entró en la OTAN en el año 2004, en la Unión Europea en el 2007, y así comenzaba una nueva etapa en el país. La entrada de Bulgaria en la Unión Europea supuso cambios importantes. Para empezar, se introdujo el alfabeto cirílico en las instituciones de la UE, y además países como Grecia celebraron esta adhesión, ya que, por primera vez, Grecia estaba conectada por tierra a la Unión Europea. Pero ojo, cuidado,
porque también a nivel nacional se produjeron cambios importantes. Hasta el año 2007 las elecciones habían sido ganadas por diferentes partidos, desde los más tradicionales como el Partido Socialista o los conservadores de derecha, hasta nuevos partidos surgidos después del año 2000, como el de los liberales. Sin embargo, 2 años después de haber entrado en la Unión Europea, Bulgaria todavía sufría de una administración ineficaz y corrupta, cosa que evidentemente dificultaba el crecimiento económico. Por ello, en las elecciones de 2009, un partido de centro-derecha que nació en el año 2006, el GERB, llevaba por bandera la disciplina fiscal y se hizo con la victoria de manera sobradísima. O sea, consiguieron 117 escaños de los 240. Este partido, que en español sería Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria, el GERB, para resumir, se afilió al Partido Popular Europeo y redujo el déficit presupuestario del país, en parte a través de la privatización y recortando subvenciones a empresas estatales. Además, el GERB desde entonces ha estado encabezado por Boyko Borisov, un señor del cual nos daría para un vídeo entero. Y es que Borisov fue guardaespaldas del hijo de Boris III, el rey que mencionábamos al principio. Es cinturón negro de karate y séptimo dan, y ha sido el jugador de fútbol profesional más viejo de Bulgaria, llegando a jugar todavía con 54 años. Y bueno, como veis, es un señor de 1,85 de alto por 1,85 de ancho, difícil que pase desapercibido. Pero, volviendo a lo político, las medidas de austeridad del GERB provocaron protestas en Bulgaria y el gobierno de Borisov cayó. Sin embargo, en las elecciones de 2014, Borisov volvió al poder tras ganar las elecciones, aunque no con tanta fuerza como en 2009. Y más tarde, en 2017, tras haber dimitido el gobierno del GERB por haber perdido las elecciones presidenciales, volvieron a ganar las elecciones parlamentarias. Por lo tanto, Borisov fue elegido como primer ministro por tercera vez. Y ya en las elecciones de 2021 el GERB volvió a ganar nuevamente, pero esta vez no se llegó a un acuerdo de gobierno. Por tanto, se tuvieron que repetir las elecciones en julio y en esta ocasión el GERB perdió por poquísimo, tan solo por el 0,5% de los votos. Fue derrotado por Existe tal pueblo, un partido fundado en 2020 por un popular cantante y presentador de televisión de Bulgaria. Y lo que llevan por bandera es el europeísmo, la anticorrupción y antielitismo y la democracia directa. Sin embargo, Existe tal pueblo no está consiguiendo llegar a acuerdos de gobierno y los partidos tampoco quieren pactar con el GERB, por lo que es muy probable que a finales de año en Bulgaria vuelva a haber elecciones, las terceras en menos de un año. Y por este motivo merece la pena que echemos un vistazo a qué ha sucedido en Bulgaria estos años. ¿Por qué surge con tanta fuerza un partido como Existe tal pueblo? ¿Por qué nadie quiere pactar con Boyko Borisov? Si hacemos un repaso de Bulgaria desde su transición democrática hasta día de hoy, podemos ver que tras perder su principal mercado, que era el soviético, los intentos de establecer una economía de libre mercado desestabilizaron al país. Y, aunque supieron recomponerse y crecer a principios del 2000, estas buenas señales se esfumaron con la crisis financiera de 2008. Y, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, Bulgaria no aumentó su redistribución fiscal para compensar el aumento de la desigualdad que se creó. Por ello, el bloqueo político que hay en el país se debe a la situación económico-social que arrastra hasta la mismísima actualidad. Y es que durante el último gobierno de Borisov se vio una disminución de la libertad de prensa y además se revelaron una serie de casos de corrupción que desencadenaron una ola de protestas masivas. Y no es para menos. De hecho, el Parlamento Europeo estimó que la corrupción le cuesta a Bulgaria alrededor del 15% de su PIB cada año. Es más, el Fondo Monetario Internacional descubrió en 2017 que la economía sumergida del país, es decir, los pagos que no pasan por un control de Hacienda, equivalía a casi el 30% de su PIB, el peor dato de toda la Unión Europea. Y este panorama, al final, sigue ahuyentando a inversores extranjeros y a la propia población búlgara, hace que los ingresos para el gobierno se reduzcan, que los servicios públicos sean deficientes y crean una sensación de desconfianza hacia las instituciones búlgaras. De hecho, el 75% de la población búlgara considera que el gobierno no hace lo suficiente para erradicar la corrupción, y más del 75% desconfía del gobierno nacional y del parlamento. Por estos motivos, a día de hoy, Bulgaria sigue siendo un país donde la falta de educación, los bajos salarios, la enorme corrupción y los altos índices de desigualdad
impiden el crecimiento económico del país. O sea, para que os hagáis una idea de la desigualdad que existe, el quinto de la población más rica gana 5 veces más que el quinto de la población más pobre. Y así fue como en 2020 se creó un caldo de cultivo idóneo para que un partido como Existe Tal Pueblo naciese y triunfase más tarde en las elecciones de 2021. Eso sí, todavía faltará por ver qué gobierno se conforma en Bulgaria, cómo afectará esto a su economía y a su futura adopción del euro como moneda, y qué posición toma el país en cuanto a diferentes asuntos. Pero si algo no veta a Bulgaria es que te suscribas a este canal y dejes en los comentarios qué soluciones propondrías tú para el país, que siempre aportas información muy curiosa. Dejad un buen like, como siempre, para que el vídeo llegue a más gente, revisad los enlaces que dejo en la descripción si queréis saber más sobre el tema, y nos vemos en la próxima.